Por 1000 arpas y 1000 voces se alzan notas de loor. Cristo reina, el cielo goza, Cristo reina, el Dios de amor. Muy buenas, continuando nuestra serie de charlas sobre la expansión de la iglesia, del Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar hablando sobre la región de Moravia, en este caso sobre la llegada de los hermanos anabaptistas a estas regiones. Cabe recordar que la región de Moravia era una zona de alguna manera neutral, no se sufría tanta persecución como en el resto de Europa debido a que estaba un poco más alejada y no era una zona que digamos estratégica y tampoco era grande poblacionalmente, por lo cual había una cierta tranquilidad, al menos temporal, como ya veremos, en toda esta zona. Para continuar esta charla vamos a estar hablando junto con el hermano Peter sobre una persona que llegó con los primeros anabaptistas a esta región que se llamaba Baltasar Hudmayer. ¿Qué nos puede decir sobre la obra de esta persona en esta zona de Moravia? Baltasar Hubmaier, como yo lo entiendo en este momento, es que era una persona muy fiel y muy cierto de lo que estaba creyendo. Lo tenía muy bien. La única cosa que era tal vez un poquito débil en algunas cosas. En el mero principio que él empezó con los hermanos anabaptistas era en Suiza, en Zurich, en Suiza. Ahí llegó esta persona. Y él era, yo creo que era como dicen ustedes, sacerdote, pero es un protestante, pero no es exactamente lo mismo, pero es la cosa. Pero él entonces tenía que huir a Alemania. Ahí estaba en Alemania por algún tiempo. Entonces él estaba involucrado con la familia muy famosa de muchos tiempos, que es la familia Liechtenstein. En este momento, Liechtenstein tiene su propia parte de Europa, es entre Suiza y Austria, pero es muy pequeño, tiene montañas muy altas. Pero esta familia de Liechtenstein, en ese tiempo, cuando Balthasar Hubmaier estaba viviendo, ellos tenían mucha tierra. Y resulta algo muy extraño que Balthasar Hubmaier convirtió estos príncipes de la familia de Liechtenstein. Algo muy extraño, porque ahora el gobierno era cristianos en ese momento realmente, o era como, por lo menos, anabaptistas eran bautizados como adultos y todo esto, pero la familia Liechtenstein tenía, como dije, muchas propiedades y una parte de esto era de Moravia. También tenemos que entender también que Moravia y Bohemia están al lado del otro y en este momento las dos partes ahora son la país de Chequia, la República de Chequia, como sé cómo dice en español, pero sería como Chequia. Entonces, allí empezó algo muy curioso. Allí la familia Liechtenstein tenía un castillo muy grande, muy importante, y todo el mundo ahí en ese momento ya querían ser bautizados adultos, estaban creyentes y todo esto, pero con un pequeño detalle, no tan pequeño tampoco. Tal vez, hermano, va a tener que decir un poquito lo que pasó. Es interesante lo que comenta sobre la familia de Liechtenstein y hay un detalle que creo que es la que desató los problemas. Eh, bueno, en realidad hay varios detalles interesantes. Uno de ellos sería el dinero y Exacto. otro estaba relacionado con que era una familia de la nobleza, por ende también era un tema importante respecto a eso. Pero eso desencadenó varios problemas que que tuvieron mucho que ver con la historia que escucharemos a continuación. Sí, lo que pasó es que siendo nobles, ¿es nobles? ¿Sí es cierto? Noble, así es. Era gente noble, entonces ellos andaban espadas.
sencillamente porque tenía que ser. En ese momento pensó la gente en Europa que si usted es noble, si usted es una persona de importancia, por supuesto usted tenía un ejército. No hay ninguna manera de hacerlo de otra manera. Pero los anabaptistas que también llegaba con la gente en Nikolsburg, donde estaba el castillo de los Liechtenstein. Allí llegaban también otras personas, un hermano que se llamaba Jakob Wiedemann. Jakob Wiedemann, y él era de Alemania, pero también llegó con bastantes personas. Pero esos también personas eran también anabaptistas, pero ellos estaban ahora escuchando lo que Jesús había dicho. Jesús había dicho que en ninguna manera que ustedes debieran defenderse, ustedes, dice Jesús. Él dice que no hay manera en que usted puede, como cristiano, como seguidor de Cristo, que usted puede pelear y matar a otras personas y torturar a otras personas, así como estaban haciendo la gente en ese entonces. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que el gobierno de los Liechtenstein, allí, ahora que es en Moravia, ellos tenían que decir, bueno, si ustedes no van a tener andar una espada con ustedes, entonces ustedes van a tener que salir de lo luego. Entonces, allí pasó. Jakob Wiedemann con todos estos anabaptistas salieron en la noche y tenían nada que ver, nada para llevarlos. Y bueno, también tengo que explicar una cosa, que ahora ya habían dos maneras de anabaptistas en Moravia. Una parte lo llamaban los, no estoy seguro en español, pero en español, déjenme pensar, ¿cómo sería? Stäbler y Schwertler. Stäbler serían los anabaptistas que solamente solamente si andan algo, es un palo solamente para caminar así, porque tiene mucha gente andan así tal vez con un palo. Pero la otra persona, las otras partes de anabaptistas, ellos andaban la espada, y esto es Schwert en alemán, entonces eran los Schwertler, la persona que nos andaban los espadas, y los Stäbler eran los que no estaban armarse en ninguna manera. Entonces, esos dos grupos ahí salieron, bueno, estaban ahí. Los que daban eran los que tenían las espadas, pero los que salían eran las personas que ahora ya únicamente tenían lo poco que tenían para llevarse. Sencillamente así fue. Entonces, todo el mundo fueron y era muy difícil en el principio. Tal vez te va a tener que decir un poquito cómo estaba. Muy interesante respecto también lo de no portar armas, que siempre diferenció a los grupos anabaptistas de otros grupos creyentes tal vez. Y también sucedió que los hermanos en Moravia se congregaron principalmente en comunidades, lo cual también les ganó una característica importante en Moravia, lo de las comunidades ya mucho más amplia y con mucha más libertad tal vez que con la que tenían en otros países. Continuando con la historia, hay un detalle importante también, que estas comunidades tenían algo que se los acusó bastante en toda Europa por mucho tiempo, que eran una comunidad de bienes, que también era algo que los destacaba de otro. Hubo un hermano llamado Gabriel Ashman que llegó también a esta zona. ¿Qué nos puedes decir respecto a esta persona? Bueno, tal vez tengo que terminar un poquito lo que estaba hablando de Jakob Wiedemann. Eso es muy cierto lo que estaba diciendo acerca de compartir todo lo que tenían, incluyendo el dinero, todo lo que tenían. Eso es lo que pasó. Se fueron en la noche, no tenían nada casi, lo que tenían que llevar, algunos viejos, muchos niños pequeños, y así fueron. Ahí estaban sin nada más que algunos tenían un poquito de dinero, algunos hacían, pero entonces ahí estaban. Entonces Jakob Wiedemann echó su manta, ¿cómo sería decir? Manta tal vez sería, lo que estaba para abrigirse. Entonces ahí estaba él y lo tiró para afuera. Entonces dijo que
cualquier persona aquí que si quiere llegar con nosotros, debemos echar todas las personas, todo lo que tienen, así en un montón de cosas que teníamos, ¿no? lo que estaba. Ahí tiraban sus dinero, todo lo extra que tenían de comida o algo que tenían. Entonces ahí tenían de aquí en adelante vamos a tener que compartir exactamente entre todos lo mejor que podemos hacerlo. Allí empezó la primera comunidad, pero empezó allí en el bosque, sin nada. Entonces, ahí nada de lugar para protegerse ni nada, o para cuidarse algo. Pero entonces ahí empezó Jakob Wiedemann. Y también es muy cierto lo que el hermano estaba diciendo, que estaba Gabriel Ashaham, pero un poquito de antes de esto también había llegado una persona, Peter Plena. No, Peter Plena, no es cierto, es Philip Plena. Philip Plena. Y él también llegó, era del sur de Alemania, entonces él empezó algo parecido. También compartiendo todo lo que tenían, pero ellos estaban en el pequeño pueblito de Auschwitz. Auschwitz. Bueno, iba a decir que Jakob Wiedemann, él se fue a otro lugar para proteger o para tener un lugar un poco más sano para donde poder venir, para vivir. Y llegaban a Austerlitz. Austerlitz en lugar de Auschwitz. Un poquito difícil para explicarlo, porque está muy cerca de lugares. Y también tal vez voy a tener que explicar un detalle más. Ambos de los lugares. El primero de Jakob Wiedemann, esto era de Austerlitz, y el otro era de Auschwitz, y hay otro más muy famoso que estaba en el sur de Schlesien, de parte de Alemania, ahora es Polonia, y esto es Auschwitz, y es totalmente otra cosa. Nada que ver con las dos personas. Y este lugar es en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí tenían un ¿cómo se dice? ¿Campo de concentración? Eso, exactamente lo que estaba pensando en Straflager, es lo que estaba pensando en alemán, Straflager, pero él dijo lo mejor, así como dice en Auschwitz, pero ahora no estamos en esos lugares, ahí estamos en Austerlitz y también en Auschwitz. Ahora ojalá que lo tienen. Bien, pero ahí ahora estaba otro hermano que llamaba, que era Philip Plena, y él, ahí estaba el otro lugar, en Auschwitz, y ahora tal vez, no sé si usted puede decir algo de lo que pasó con eso. Bien. Hubo una pequeña división que fue generada entre ambas congregaciones, tanto la de Austerlitz y la de Auschwitz, y hubieron varias diferencias entre los hermanos en ambos lugares. Incluso por ahí habían acusaciones cruzadas entre un grupo y otro, lo cual fue bastante lamentable para los hermanos, y era necesario que alguien de alguna manera los unifique, los vaya guiando hacia más al Señor y no hacia tantas diferencias internas que eran complicadas en aquella época. Que luego veremos cómo se fueron solucionando bastante de ellas, pero hubieron algunos problemas también con el dinero en sí mismo, que algunos no entregaban toda la comunidad, sino que se lo guardaban para ellos mismos. Eso fueron lo que principales problemas que hubieron. Háblenos respecto a esto. Bueno, una cosa que es muy cierto. Algunos de esas personas que ahí estaban, los de Jakob Wiedemann y los que de Philip Plena, esos dos grupos tenían sus diferencias y hay algunas un poco difíciles. Pero también tengo que decir que los dos eran muy sinceros, pero eran confundidos, yo creo que en muchos casos. Pero solamente para probar una cosa de cómo era la gente, la persona del grupito de Philip Plena, los que estaban en Auschwitz, ellos estaban cantando mucho y escribían muchas canciones, y esto en ese entonces lo llamaban el Ausbund,
que sería como un grupo o una colección de himnos. Y todavía lo tenemos en el día de hoy. Es algo bastante grande el pueblito, ¿cómo se dice eso? El libro, el himnario. El Sí. libro, era un libro. Ese era un libro algo bastante. Entonces, ahí, hasta el día de hoy lo tienen, pero en aquel entonces, si alguna persona estaba agarrado con esos libros de las canciones, alguien estaba agarrado de esto, lo quemaban o lo mataron de alguna manera. Pero por lo menos ahí está. Entonces, eso fue un problema. Pero ellos eran del grupito de Philip Plena. Al fin era tanta persecución en Moravia en este entonces que todos huían otra vez a Alemania y estaban en la cárcel por años y años, no sé cuántos años, todo el grupo estaban en la cárcel y estaban ok, después de mucho problema ahí que estaban en Moravia, entonces toda la gente de Philip Plena, el gran grupo que se fueron otra vez a Alemania, estaban ahí por el río Donau, Donavia, tal como dicen. Danubio. Danubio. Okay. Y ahí estaban, pero llegaban a la ciudad que se llama Passau y ahí estaban por muchos años, ahí en la cerca, en la cárcel. En la cárcel estaban por años y años, mujeres y hombres y todos ahí estaban por mucho tiempo. Bueno, eso fue lo que pasó con esa persona. Pero había otro grupito que llegaba, o que estaba hablando de eso, que estaban de Schlesien, otra parte que es al sur de Polonia, y ahora ellos estaban también por un tiempo, y los Jacobinemann también estaban, pero ahora, después de todo el problema y de todo lo que tenían en todos lados, llegó una persona que ayudó mucho. Y esto fue el hermano que se llama Jakob Hutta. Hutta quiere decir que estaba haciendo Sombreros. ¿Cómo? Sombreros. Un sombrero. Un sombrero. Sombrero, no me suena como algo que se hace en Europa, pero por lo menos es un sombrero. Ok, el hombre estaba haciendo sombreros. Jakob Hutta es lo que quiere decir. Bueno, él llegó de otra vez allí en lo que es el norte de Italia, pero es en Südtirol. Tirol, donde está mucha montaña y todo eso, y había muchas personas ahí también creyentes, pero ahora muchos de esos estaban escapando de Tirol y ahora estaban llegando para ver si pueden vivir en Moravia. Llegó Jakob Hutta. Tal vez te va a tener que decir un poquito lo que es Jakob Hutta y qué hizo. Jakob Hutta era una persona que era muy joven, verdaderamente, cuando se convirtió con los anabaptistas al cristianismo, y desde muy joven se lo ordenó ministro y él tuvo un gran protagonismo. Era una persona que tenía buena prédica y que organizaba a los hermanos y bautizó muchas personas en el Tirol. Él, en aquella época, el emperador Felipe I de España, que tenía dominio sobre toda la zona, no tenía un dominio sobre las regiones de Moravia, por lo cual había cesado un poco la persecución pese a todos los problemas que tenían. Entonces el hermano Jakob Hutta de a poco comenzó a movilizar a los hermanos de las regiones del Tirol hacia las regiones de Moravia. En Moravia tuvo una muy buena tarea junto con los hermanos en unificar, en trabajar bastante. Exacto. Y es muy interesante toda la historia porque actualmente los hermanos de aquella región recibieron el nombre de Jakob Hutta, los Hutteritas, como le decimos en español, Hutterite en inglés, y siempre se caracterizaron por la misma profesión que tenía Jakob Hutta respecto a los sombreros, que incluso durante mucha época en Europa eran muy codiciados los sombreros porque eran de una buena calidad. Pero bueno, continuando con la historia, por favor, explíquenos cuáles fueron las tareas del hermano Jakob Hutta en Moravia. Bueno, tal vez la primera cosa
lo más importante, y aún como usted dijo ya, que él era muy joven, era soltero todavía también, pero ahí estaban, y la primera cosa que él estaba viendo, que tenían ayuda, tenían que ayudar, es que estaban en mucha confusión y también división también, lastimosamente. Porque ahora estaba la gente de los Stäble y los Schwertler, era ya primeramente una cosa y después la otra cosa, que entre las personas que no tenían ley también estaban separándose unos de los otros. Eso es muy, muy triste. Entonces Jacob Hutter empezó a predicar y estaba hablando a todo el mundo así como se debe de ser y de todo esto, y era así según lo que la palabra de Jesús, ahí estaba hablando. Y entonces muchas personas se corrigieron, estaban empezando de volver otra vez a una unidad que no habían experimentado antes. Entonces, eso era algo muy importante y una muy gran bendición. Bueno, ya hablé mucho, tal vez voy a tener que decir un poquito después de qué fue todo esto después de eso. Bueno, la historia siempre nos deja mucho para aprender y muchas cosas para tener en cuenta y siempre poner nuestra mirada hacia el Señor en los cielos y hacia las cosas eternales, no tanto en las terrenales. Exacto. Muchos de estos hermanos sufrieron grandes persecuciones, sufrieron cárcel. En Moravia no es una tierra que sea fértil, que sea de trabajo fácil, era una tierra complicada también, y había muchos problemas verdaderamente, pero dentro de todos los problemas, si nosotros tenemos los ojos puestos en Cristo, podemos vivir en paz y en armonía pese a lo que sucede alrededor nuestro. Seguiremos hablando bastante sobre lo que sucedió en Moravia y mucho, porque todavía hay mucho verdaderamente para hablar, y Dios mediante seguiremos con todas estas análisis y charlas respecto a la historia de los hermanos y el testimonio que nos han dejado para nosotros en la actualidad. Muchas gracias, querido hermano, por todo. Que Dios te bendiga en todo y que nosotros también caminemos fielmente con este Señor.